Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan Osar, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones. Así que, como ya sabes, coge tu Biblia y vamos allá. Vamos a finalizar hoy el libro de Miqueas, ¿vale? Este gran siervo de Dios que el Señor usó poderosamente. Te invito a entrar al canal para profundizar más en la meditación esta de la vida de Miqueas y cómo el Señor le usó. Bien, vamos a terminarlo porque hoy vamos a meditar el capítulo 6, versículo del 14 al 16. No es el último capítulo, pero ¿qué pasa? Papá nos llevó primero al último capítulo y luego nos mandó de vuelta atrás y empezamos desde 1 hasta hoy que terminamos ya y concluimos esta meditación del libro de Miqueas. Mira, dice así, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Dice, recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares, escucha, lo entregaré yo a la espada. Versículo 15, sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite fuerte. Y mosto, mas no beberás el vino. 16, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis. Fuerte, ¿verdad? Mira, para que yo te pusiese en asolación, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Fuerte, ¿verdad? Esta palabra. Vemos al Señor ahí fuerte. Es que el Señor usó a Miqueas para juicio de Israel, y juicio, cuando tú y yo lo leemos, entendemos como nuestro Padre obra con los desobedientes, cuando tú y yo, aunque somos sus hijos, cuando nos apartamos de su camino. Fuerte. Bien, el tema lo hemos puesto requisitos del Señor, parte 3. Ya hemos meditado parte 1, parte 2, parte 3, vamos a meditar para finalizarlo. Mi querido amigo, aquí empieza con que el dinero no satisface, ¿verdad? El dinero no satisface. Luego dice, tu abatimiento estará en medio de ti. ¿Qué significa eso? Significa que Jerusalén caería debido a problemas internos en lugar de un ataque de fuera. Problemas internos en vez de un ataque de fuera, ¿verdad? Aunque Nabucodonosor sería el instrumento usado por Dios, aún, escucha, aún no fue su fuerza, o sea, la fuerza de Nabucodonosor, ni poder que produjo la caída de la ciudad, sino más bien el pecado de Jerusalén. Entonces vemos que aunque el Señor usó a Nabucodonosor, pero no fue el poder de Nabucodonosor ni su fuerza, sino porque Dios lo permitió. Por eso así también en nuestras vidas, muchas veces las cosas que nos pasan no son porque el diablo lo está haciendo, como nos predicaron ayer, sino muchas cosas también pasan porque es el propósito de Dios. Dios quiere que entremos en sí, ¿verdad? Mira, luego dice, recogerás, pero no salvarás. Eso se refiere a sus bolsas de dinero llenadas por fraude y su intento de escapar y acarrearlas consigo, pero sin éxito. De hecho, mi querido amigo, unos pocos se escaparon, ¿verdad? Unos pocos se escaparon, pero también cayeron en manos de enemigo, y así heridos por espada. El Señor les dice claro ahí, que aunque algunos huyan, pero el Señor los dará, dice, lo entregaré yo a espada. O sea, aunque consigas huir, te van a atrapar y vas a caer, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el versículo 14, ¿verdad? Mira, el hombre es necio en creer que se puede burlar de Dios. No podemos burlarnos de Dios. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Eso es lo que más temor tengo del Señor. Porque antes que yo piense algo, Él ya lo sabe, súper fuerte. ¿Cómo se puede burlar un ser así que sabe tus pensamientos antes de que tú y yo los pensemos? Súper fuerte. Eso es lo que me da más temor de Dios. Digo, Señor, tú sabes cosas antes de que yo las piense. Entonces el hombre necio es el que piensa, que cree que puede burlarse de Dios. No podemos burlarnos de Dios. Todo esto que te he leído es lo que dice el versículo 14. El versículo 14 nos recuerda
que podemos pensar que vamos a huir con dinero, vamos a hacer mal, vamos a hacer daño y luego vamos a huir, el Señor nos va a atrapar. El Señor nos va a atrapar, vayamos donde vayamos. Eso es lo que nos dice el versículo 14, que es necio pensar que podemos burlarnos de Dios. Vamos a pasar al versículo 15. Mira, el versículo 15, todo esto significa que otros recogerían la cosecha que los hebreos habían sembrado. Estos versículos proclaman la ira de Dios en lugar de su bendición. Vemos que nuestro Dios es bueno, es misericordioso, bendice, pero también es un Dios que se enfada cuando tú y yo seguimos llevando nuestras vidas a nuestra manera. No podemos hacer lo que queremos y pensando que no, Dios ya comprenderá y ya entenderá. Dios no entiende el pecado y no lo comprende ni lo comparte. Entonces, cuando tú y yo practicamos el pecado y pensamos que podemos camuflarnos con buena apariencia de paz, de bondad, y dentro somos como sepulcros blanqueados, o sea, dentro podridos, mal rollo, ¿verdad? No se puede andar, delante de Dios no se puede andar con dobles. Versículo 16. Mira, todo esto declara que Judá estaba inmersa en la idolatría. Y debido a eso, yo te pusiese en asolamiento, dice el Señor. Significa que el castigo estaba relacionado con el pecado. Dios castiga el pecado, da igual quién eres. Dios castiga el pecado. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo, que era justo. Jesús es justo, sin pecado. Pero Él tuvo que morir por nuestra culpa. Y tú y yo queremos vivir como queremos. No, yo soy así. No, yo hago lo que yo quiero. Dios entiende. Pues como venga Cristo y te pille así, no vamos a quedar aquí, ¿verdad? Así que vamos a luchar para intentar no camuflarnos y no pensar que podemos burlarnos de Dios. ¿Por qué? Porque todo ascuas de fuego cae sobre nosotros. Todo esto no lo estamos haciendo a nosotros mismos porque Dios conoce todas las cosas y no se puede esconder nadie de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que este libro de Miqueas y esta palabra te toque el corazón y puedas ponerla en práctica. Yo cuando escuché esto, cuando he leído esto, digo, oye, hay que arreglar las cosas, ¿verdad? Espero que tú también cojas esto, tomes conciencia y busques arreglar lo que estás haciendo mal, si es que estás haciendo algo mal. Y si no, pues glorifícale al Señor porque estás firme en la brecha del Señor. Que Dios te bendiga muchísimo. Te invito a recibirle hoy como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo haces? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Mira, Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿De qué? Por vivir en transgresión. ¿Qué significa vivir en transgresión? El hecho de no tener a Cristo en tu vida. Tienes un espíritu que vive en ti, que te domina y te impulsa a hacer cosas que van contra Dios. Esto es así. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, viene el Espíritu Santo a vivir en ti. Porque nosotros no podemos tener vida sin el Espíritu. ¿Recuerdas cuando Dios formó a Adán? Le sopló aliento en la nariz. Pasó parte de su espíritu, le pasó su espíritu. Entonces el hombre tenemos al Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos la bondad de Dios en nosotros. Por eso el hombre no llega a ser 100% malo. Siempre tiene una parte buena porque el Señor sopló de su espíritu en nosotros. Y cuando vamos a morir lo va a venir a coger también. Y eso es el aliento de vida, eso es lo que nos da vida. Sin el espíritu no tenemos vida. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Aprovechan de esta bondad que Dios nos sopló. Y ellos vienen a vivir en nosotros y se aprovechan de esta bondad. Porque ellos sí que son 100% desechados, malos, no tienen vuelta atrás. Pero tú y yo tenemos vuelta atrás. Mientras tienes vida, que Dios todavía te tiene con su espíritu, te tiene todavía con este aliento de vida, tenemos oportunidad para arrepentirnos. Así que arrepiéntete hoy y recíbele como tu Señor. Que Dios te bendiga muchísimo. Si has hecho esta confesión, hay fiesta en el cielo. Sé sincero, no lo hagas con dobles. Sé tú, habla con tus palabras, no esperes que te enseñe nadie, que tú lo puedes hacer solo y el Señor te va a ayudar si eres sincero. Un abrazo grande y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.